Vamos a orar al Señor y vamos a pedir la intervención de su Espíritu Santo para que nuestro entendimiento de la palabra sea dirigido directamente por Él. Dios, hoy hemos aprendido acerca de tu naturaleza, de tu esencia. Hoy hemos aprendido acerca, Señor, de cuán grande y muchas veces hasta incomprensible eres para nosotros. Pero no dejas de serlo por siempre y para siempre, Señor. Ahora, en esta hora, Señor, queremos pedirte que nuestro entendimiento sea guiado por tu Espíritu para comprender el mensaje que está en la palabra de Dios. Que no sea algo ni producto mío ni cosecha de estudios humanos, sino que sea solo la dirección de tu Espíritu Santo. Que así sea preparado nuestro corazón y nuestra mente para comprender y aprender acerca de ti. Que genere la semilla, ese fruto que tú deseas, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles que tomemos asiento, levantamos nuestra Biblia y decimos siempre: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. No hay otra verdad para nosotros. No se puede sustituir, no se puede cambiar. Y por un motivo muy sencillo, es la palabra de Dios. Ella no cambia, ella se mantiene. Muy bien, vamos al libro de Romanos, donde hemos estado centrando nuestro estudio, nuestra enseñanza, nuestra exhortación. Y hoy quiero que vayamos a leer, primero que nada, el texto en el capítulo 1 y versos del 16 hasta el verso 21. Intentaremos alcanzar un entendimiento de estos 6 versículos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy, entrando al texto, podemos ponerle el título de la dosis de la verdad. Hoy el Señor va a hacer un par de revelaciones que para nosotros son profundas, vastas en entendimiento, pero que necesitamos conocer, que es urgente que conozcamos. Hemos estado estudiando con nuestro hermano Daniel que a Dios no se le puede conocer. Dios no es sujeto de estudio, de conocimiento, de profundización. Tiene que haber un proceso de revelación de Dios mismo para que nosotros entendamos. Dios tiene que mostrarse para que nosotros comprendamos quién es Él, cuál es su plan. Y algo muy importante que hoy vamos a ver: Dios muestra al ser humano cómo es el ser humano. Una característica que define al cristianismo es que da la posibilidad, la potestad de que el ser humano responda a la pregunta de ¿quién soy yo? Otras religiones, pensamientos y demás evitan el decirle al ser humano qué es. Dios lo pone claro, específico, nos determina quién es el ser humano, quién es el hombre. Ahora, lo pertinente es que nos lo está diciendo el que lo creó, el que nos conoce, el que definió todas las cosas. Por ende, es muy fiable poder comprender directamente
quién es el hombre. Pero antes de ello, vamos al verso 16 y 17. Aquí hay una primera revelación de Dios. Y esta porción que vamos a leer es lo que Dios devela, expone, amplía con el Evangelio. Insisto, esta primera parte es lo que Dios revela con el Evangelio. No lo es todo, pero es lo esencial que Dios expone. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a empezar a desglosar un poco eso que está allí. Primero, Pablo dice que él no está avergonzado. Pablo dice, he aquí algo que voy a exponer, de lo cual yo no me avergüenzo. No produce en mí ninguna vergüenza. Es interesante esta declaración de Pablo, porque cuando nosotros vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta que no lo dice simplemente por una retórica. No lo dice simplemente por darle realce a lo que está por declarar, sino que realmente Pablo, lo que está diciendo, ha tenido la oportunidad de vivirlo. Pablo anuncia públicamente el Evangelio cuando hay un ambiente muy favorable, cuando la gente lo recibe con gozo. Pablo se deleita en exponerlo, allá lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Todo el capítulo 26 nos expone una escena en donde Pablo está preso, está detenido, pero llega un momento en donde al estar detenido le corresponde hacer la defensa ante el rey Agripa. Y Pablo le expone el Evangelio al rey Agripa, por un sentido muy interesante. El rey Agripa conocía acerca de algunos elementos del Evangelio, ¿verdad? Y en el verso 28 es cuando Agripa le dice, Pablo, por poco y me convences a ser cristiano. Vemos un ambiente favorable ante una corte, ante un rey. Está siendo juzgado por lo que él viene predicando, pero él ve un ambiente favorable porque conoce que el rey no es ajeno a lo que le va a decir. Entonces se lo expone con claridad. Y frente a ese escenario donde le es bien recibido, Pablo no tiene ninguna vergüenza. Pablo se deleita en decirle al rey y exponerle al rey el Evangelio. Y tan favorable fue que el rey dice, por un poquito más, y yo también me hago cristiano. De tal suerte que dice, de no haber apelado al César, yo hubiese dejado a Pablo libre, porque la verdad es que no hay ningún fallo. Más bien, lo que Pablo está diciendo es tan tremendo que por un poquito más y yo me adhiero. Yo también me apunto en la lista, ¿no? Bien, un ambiente favorable. Pero Pablo también se atreve a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio cuando el ambiente no es favorable. Y ninguna vergüenza hay en Pablo tampoco. Cuando hay personas en contra de él, cuando él está predicando el Evangelio, cuando hay personas que le están gritando a él, que lo están maldiciendo a él, y pasan de las palabras a los hechos y comienzan a apedrearlo y a golpearlo. Allá lo vemos en Hechos capítulo 14. Y en el verso 19 dice que él lo dejan fuera de la ciudad de Listra, entendiendo como que si hubiese estado muerto. Ya dejaron de tirarle piedras y palos porque creyeron que ya Pablo había quedado muerto. Pero llevó a Pablo a ese estado el estar anunciando el Evangelio. Y aun cuando el ambiente no era el más favorable, igual Pablo no se avergonzaba. Es decir, qué fácil es hablar el Evangelio y exponer el Evangelio cuando todos estamos de acuerdo, cuando todos decimos sí, amén. Pero qué difícil es a veces cuando estamos en un ambiente, cuando estamos entre un grupo de personas, que se nos va a venir encima cuando comencemos a hablar del Evangelio. Y Pablo dice, yo no tengo vergüenza alguna porque yo lo he hecho. Y está escribiendo Pablo
a estos hermanos diciéndoles: yo no me avergüenzo. Lejos de eso, más bien lo considero un privilegio, tener la oportunidad de anunciar a los demás el Evangelio. Pablo creía que era una obligación para él. Muchas veces dijo: yo estoy puesto en estrecho, o sea, ¿qué me queda? Tengo que anunciar el Evangelio. En el verso primero dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y fue apartado, recibió una notificación que le dijo: usted está separado, apartado exclusivamente para el Evangelio. Pablo, como decíamos la otra vez, vivía para el Evangelio. Predicaba, anunciaba, explicaba, exponía, defendía, contendía. Todo lo que hacía lo hacía por el Evangelio. Trabajaba para el Evangelio. El sinónimo de Pablo era Evangelio. Y Pablo así lo menciona. Lo cumplía. Ahora, vamos a ver algo interesante. Quiero que me acompañen a la primera carta de Corintios, capítulo 9 y verso 14. Pablo además tenía su sustento del Evangelio. Y eso es algo que a veces se deja de lado, hay que rescatarlo. Exacto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Digo esto porque me pareció muy oportuno darme cuenta cómo el Evangelio tocaba toda la vida de Pablo, al grado de que su sostenimiento provenía de la exposición continua, de la entrega continua del Evangelio. Haciendo defensa, no de una situación personal ni particular mía, sino haciendo defensa de que aquellos que trabajan verdaderamente por el Evangelio también son dignos de ser sustentados por ese Evangelio. Ahora, Pablo no se avergüenza porque toda su vida tiene una relación directa con ese mensaje del Evangelio. Todo lo que hace, incluso su muerte fue propiciada, habíamos hablado, por mantenerse en el Evangelio. ¿Pero qué es ese Evangelio? Regresemos al texto. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, las buenas noticias, tienen un contenido muy interesante. Un contenido que nosotros no encontramos en ninguna otra parte. Es decir, podemos recibir anuncios de cosas muy, muy tremendas, pero nunca hemos de recibir un anuncio que contenga lo que dice el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. La noticia es que existe un poder que proviene de Dios. Es un poder, no un poder explosivo, no es algo que salió de pronto y explotó, sino que es un poder permanente. Es un poder que hace fluirse lo que sustenta. ¿Y qué es lo que sustenta ese poder? ¿Qué es lo que hace ese poder? Dice, es salvación a todo aquel que cree. Es un poder que tiene una capacidad en sí mismo de sostener continuamente y eternamente la salvación a todo aquel que cree. Mire, el poder de Dios, se lo pongo en otro plano diferente. El poder de Dios, el poderío de Dios, la potencia de Dios, que es la palabra original, es para salvación de todo el que cree. Es para sostener en salvación a todo aquel que cree. No es para un tiempo, no es que funcionó e hizo salvo a alguien en algún momento y después el poder disminuyó o se quitó. Es un poder continuado, es un poder sostenido, es un poder permanente. Y ese poder tiene una acción específica. No es que Dios despliega su poder
para que pasen cualquier cantidad de cosas. No, Dios despliega su poder para que la persona sea salva. ¿Cuál persona? Todo aquel que cree. Lleva un objetivo. Esa potencia, ese poder de Dios tiene un objetivo especial y específico y único. En el Evangelio se despliega el poder de Dios para salvar al que cree. Dios no derrocha su poder en cosas menores, no derrocha su potencia en cosas que no valen la pena. Dios tiene un objetivo directo, único, exclusivo, y a Dios le interesa la salvación de todo aquel que cree. Y provee todo lo necesario en ese máximo poder, provee todo lo que sea necesario en el cielo y en la tierra para que se logre el objetivo de la salvación. No, insisto, la salvación de alguien en un momento específico, sino la salvación de aquellos que creen durante todo tiempo y todo momento. Permanente. De aquí de una vez desechamos aquella teoría que anda por ahí de que la salvación es posible que se pierda. No puede ser posible que se pierda. Nunca puede ser posible. ¿Por qué? Porque la salvación es un poder de Dios permanente, eterno, continuo. Por eso aquel que cree ha sido salvo y se mantendrá salvo y fue salvo y siempre, en todo tiempo, será salvo. Porque está sostenido firmemente en esa potencia que Dios ha determinado para que así ocurra. Muy bien. ¿Qué más nos sigue diciendo el texto? Nos dice que la salvación es de Dios. ¿Ve? Porque el poder es de Dios. Y la Biblia nos declara una y otra vez que la salvación es de Jehová, es de Dios. La salvación no tiene nada que ver con alguna obra, una predisposición o un entendimiento suyo y mío. Que alguien sea salvo es algo difícil de explicar. Volvíamos a cosas difíciles de entender. Difícil de explicar y más difícil de entender. ¿Cómo yo, siendo una persona tan pecadora como soy salvo? Por un Dios tan santo y tan perfecto y tan justo como Dios. Es algo que para el entendimiento humano es difícil. Por eso no depende del entendimiento humano. Y aquí entendemos algo muy importante. No es que yo sea salvo porque un día entendí y elegí y me moví a ser salvo. Porque no es un entendimiento intelectual. No es una predisposición del corazón. La salvación le pertenece a Dios. Es Él el que la provoca. Entendámoslo o no lo entendamos. Posiblemente en el cielo vamos a caminar y nos vamos a encontrar con algunas personas que uno podrá decir, ¿cómo es posible que esta persona haya sido salva, verdad? ¿Cómo es posible que este otro Dios lo haya salvado? Conociendo yo lo que era. ¿Verdad? Hasta el día en que me encuentre un espejo y diga, ese sí es cierto, ¿cómo es posible que haya sido salvo, verdad? Porque no hay un entendimiento, y es que no tiene que haber entendimiento. La premisa está equivocada, es poder de Dios para salvación. Salvación ahora, aquí, en este momento. Pero salvación el día de mañana. Salvación todos los días. Salvación en la eternidad. Es salvación. El poder de salvación nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Qué es la salvación? La salvación ya Daniel nos explicó un poco en Efesios capítulo 1 y nos damos cuenta qué involucra esa salvación, qué conlleva esa salvación, qué contiene esa salvación para el ser humano. Pero eso es en un sentido de lo que nos trae, un sentido positivo lo que adquirimos. Pero quiere que le diga qué pierde usted con la salvación. Algo que no se nos dice. Perdemos el poder del pecado sobre nosotros.
Reitero, perdemos las cadenas, perdemos la esclavitud a que estábamos sujetos. Perdemos el estar sujetos a una ley de pecado. Eso perdemos al momento de ser salvos. Es completo el proceso. Pablo no se avergüenza. ¿Cómo se va a avergonzar de algo así? Es el poder de Dios, es la potencia de Dios desplegada para salvar a todo aquel que cree. ¿A quiénes? Pablo sigue diciendo allí. Al judío, primeramente. Y también al griego. Este primeramente podemos recordar nosotros que Dios en su infinita planeación, ideación de las cosas, escogió un pueblo primero. El pueblo de los judíos lo escogió primero. De hecho, la salvación viene de los judíos, dice Juan, capítulo 4, verso 22. ¿Por qué? Porque de esa descendencia y de ese mensaje proviene la salvación a usted y a mí, nosotros los gentiles. Ese entendimiento de primacía que Dios tiene, no es que Dios tiene preferencias, porque de la misma salvación que participan los judíos es la misma salvación que participamos nosotros. Pero sí hay algo claro. Dios eligió a unos para un propósito primero y luego a los demás. Y este privilegio comporta también una responsabilidad. Ellos van a ser juzgados primero que nosotros. Y si no, leas el libro de Apocalipsis para que vea que el juicio comienza primero por los judíos y continúa después al resto de la humanidad. Porque el que es salvo está en esos primeros 144,000, ¿verdad? Sin meternos en teorías extrañas. Pero cuando usted lee el Apocalipsis dice que hay un primer grupo de 144,000, 12,000 de cada una de las tribus, y ahí están. Pero inmediatamente el verso siguiente dice, y después de aquí volví así como que vi bien, ¿verdad? Volví a ver, y aquí era una multitud que nadie podía contar, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, porque ahí estamos todos. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y aquí viene lo que el Señor quiere revelar a través del Evangelio. En el Evangelio hay un punto central y clave, y es que se revela, se expone, se manifiesta, se da a conocer por sí misma la justicia de Dios. ¿Ve? La justicia de Dios es algo que nosotros no podemos descubrir por nosotros mismos. Es uno de los misterios de la palabra. La palabra de Dios tiene muchos misterios. No tenga miedo. Cuando alguien le dice, pero es que en la palabra hay muchos misterios. Sí, hay muchísimos misterios. Claro que sí. Entendiendo que misterio en la palabra de Dios es algo que está en el solo conocimiento de Dios y que no vamos a lograr llegar nosotros a comprender nunca, ni a descubrir nunca, sino solamente cuando Él, en su soberanía, provoca revelarse o revelarnos a nosotros esa verdad. Cuando la revela, la entendemos. Si Él no la revela, mire, amado hermano, no vamos a comprender nunca. Por más estudio, por más profundización y aplicación de conocimientos, Dios no es conocible, sino es escrutable. De tal manera que en el Evangelio vamos a encontrar algo muy importante, y es que la justicia de Dios es revelada. ¿Ve? En el Evangelio se revela, se expone, se pone de manifiesto, Dios devela su justicia. No la justicia de nosotros. Nosotros tenemos un concepto de justicia interesante, de lo cual podríamos hablar mucho, pero aquí lo que interesa es que conozcamos la justicia de Dios, su concepto de justicia, lo que envuelve la justicia que proviene, que le pertenece, que es de Dios. Es su atributo. No es la misma justicia suya y mía, no es la justicia humana, es la justicia de Dios para nosotros. Es algo que a Él le pertenece.
Es una justicia que es revelada. Ahí dice claramente, porque en el Evangelio de Dios se revela, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El por nos hace comprender que ahí hay una forma en que Dios utiliza el cómo. Y el para nos dice cuál es el propósito. Se revela solo por fe. ¿Y para qué? Para que se mantenga en fe. Cristo mismo es la justicia de Dios, dice 2 Corintios 5, 21. Es una justicia que Dios revela por fe y para fe en ese evangelio cuando salva a alguien. Cuando salva al que creyó, ¿cómo creyó? Creyó por fe. Cuando salva a alguien, le revela a esa persona, le pone de manifiesto a esa persona, hace cubrir a esa persona de la justicia de Dios. El término teológico es una justicia imputada, no es una justicia propia, no es una justicia que yo me gané, no tiene nada que ver con mis obras, no tiene nada que ver con el ser justo yo delante de Dios por lo que haga o deje de hacer. Es que en el Evangelio pasa un fenómeno inexplicable, inentendible, pero cuando la salvación llega a aquel que creyó, Dios lo declara justo. Hace una declaratoria firme de decir, esta persona es justa. Y pudiera haber muchas objeciones. Pudiéramos nosotros ver a la persona y decir, pero esa persona tiene esto, tiene lo otro, ha pecado aquí, ha pecado allá. Porque esa es nuestra justicia. Pero se revela una justicia muy diferente. Una justicia donde Dios dice, no, en mi presencia esta persona es justa. ¿Cómo puedo yo ser justo en mi condición? Bueno, ya ahí entramos a analizar un poco más acerca de la justicia y la obra redentora de Cristo y justificadora de Cristo, porque en Cristo es que somos nosotros justificados. Dios, ¿cómo aplica su justicia? Nos presenta a Cristo, Cristo paga por nuestros pecados y entonces nosotros automáticamente llegamos a ser justos. Ya no tenemos que pagar por lo nuestro. Pero esa revelación solamente viene por fe. En el que cree por fe. Ahí dice, por fe se revela. Ese entendimiento, esa revelación, no la puede comprender sino solo aquella persona que es salva. Quien no ha sido salvo no comprende cómo es que Dios le va a revelar su justicia. Reitero, en la conciencia, en el entendimiento de aquel que es hijo de Dios, sabe, está seguro, tiene una plena certeza de que ante Dios Él es justo. Porque al haber sido salvo, Dios revela a esa persona que es justo. El Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo. Pero ¿quién revela en nosotros que somos hijos? Es el Espíritu Santo el que nos hace llegar a ese entendimiento. Por medio de la fe lo comprendemos. Es decir, si en esta mañana hay alguien acá que no tiene su certeza, su seguridad, su convicción de que es justo ante Dios, sino que el pecado le asedia y la culpabilidad y demás, es bueno que comience por el principio, porque no ha llegado la salvación aún. La salvación revela la justicia de Dios en la persona. ¿Y por qué decimos que es por fe y para fe? Porque todo el proceso de salvación solamente descansa en la fe. Por la fe yo sé que Dios existe. Por la fe yo sé que Él envió a Jesucristo para morir en la cruz. Por la fe yo sé que al morir Él, a mí me hizo justo. Y por la fe yo sé que soy salvo.
Por fe sé que un día el Señor regresará y por fe sé que me llevará junto con todos los santos a vivir en su presencia, en su gloria. Solo por fe es el proceso de salvación. Desde el principio hasta el final de la salvación, todo está directamente relacionado con fe y nunca contra su opositor, las obras. Nunca nada en la salvación tiene que ver con las obras nuestras. Nunca nada en la justificación tiene que ver con las obras nuestras. Todo tiene que ver con la salvación que es de Jehová y que es por fe. Terminamos el texto, ¿qué les parece? El verso 17. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí yo quiero que entendamos algo, porque este texto tradicionalmente es muy mal entendido otra vez. Porque observe dónde hacemos la pausa. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando lo leemos de esa manera, relacionamos la fe con el vivir. Es que el justo vive por fe, ¿verdad? Esa podría ser una buena conclusión, una lectura. Pero vamos a hacer la lectura correcta. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Con qué está relacionada la fe? Con ser justo. ¿Se da cuenta? Porque el Señor viene hablando de su justicia, de la justicia que descansa sobre aquella persona que ha sido salva. El que es justo por fe, ese vivirá. El que pretende justificarse delante de Dios por sus obras, ese morirá. ¿Lo comprendemos? ¿Estamos captando lo de la idea que nos dice acá el escritor? Porque yo puedo llegar y decirle, Señor, pero mira, yo doy el diezmo todo lo que gano, ¿verdad? Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que todo quede completo. Vengo a la iglesia, participo en las actividades, soy ministro. Y cualquiera que llegue delante de Dios presentándose justo por sus propias obras, morirá. Jesús fue claro y dijo, apartaos de mí, no os conozco. Señor, en tu nombre echamos demonios y predicamos, hicimos, apartados de mí, no os conozco. Sus obras son trapos de inmundicia, nos dice Isaías, delante de él. Pero el que es justo por fe, el que no confía en ninguna de sus habilidades ni de sus obras, sino que solamente confía en la sangre de Jesucristo para ser salvo delante de Dios, ese vivirá. Cuando el Señor llegue y nos pregunte, ¿por qué yo te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Cuál va a ser su respuesta y cuál va a ser la mía? ¿Cuál sería la respuesta lógica dentro del cristianismo, dentro del evangelio? Señor, simplemente por tu obra en la cruz del Calvario. No tengo nada que presentar. No tengo nada que provenga de mí. Solamente fue tu obra, solamente fue porque tú lo hiciste. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. El que es justificado por fe, ese vivirá. Eso es lo que dice Habacuc, de donde es tomada esta referencia. Ahora bien, hay una revelación preciosa, hermosa, hay una develación de la justicia de Dios para el que es salvo. Solo para esos se aplica este concepto. Y eso lo dice Pablo. Por eso yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es un poder de Dios tan tremendo que hace a la persona justa, pasando todos los pecados y dejándolos como si fuese una blanca lana. Muy bien. Pero hay otra revelación que el Señor nos hace acá y que en esta no necesitamos la guianza del Espíritu Santo para entenderla. Leamos. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí hay una revelación de Dios que no es en el Evangelio. Ya Pablo nos dijo lo que se revela en el Evangelio, pero ahora Pablo pasa a decir lo que se revela a través de la creación, a través de todo lo creado. Cuando vemos el universo, cuando vemos los planetas, cuando vemos la vasta extensión que hay allá. Cuando venimos acá, vemos nuestro planeta y vemos las plantas, los animales, vemos el aire, el sol, vemos todas estas maravillosas obras. Cuando usted puede ver el espejo y ve todas y cada una de sus facciones, los procesos físicos, biológicos que se dan dentro de su cuerpo. Cuando vemos toda esta vasta extensión, nos decimos y nosotros decimos, hay alguien que es poderoso. Alguien tuvo que crear todo esto y no fue una casualidad ni fue algo pequeño. Tuvo que haber sido algo muy grande, maravilloso. Y continuamente las leyes de la naturaleza están siendo removidas, porque Dios no se sujeta a las leyes que nosotros podamos determinar. De pronto animales que se supone que ahí no deben de estar en el agua, ahí están. De pronto vemos volar a aves que no tienen ni el peso ni la capacidad, pero vuelan. De pronto vemos formas de nacimiento que uno dice, ¿cómo se da ese tipo de nacimiento? ¿Cómo se reproduce? Y rompe todo paradigma. La vasta extensión de la magnificencia de nuestro Dios. Y nosotros podemos concluir como un hombre natural que no conoce a Dios, decir, definitivamente alguien tuvo que hacer esto. Y alguien con un poder infinito, ilimitado, indecible, que no se detiene. Por cierto, alguien que tiene que ser muy diferente a todo lo creado. Alguien que tiene que ser diferente a todo porque no puede compartir las características de solamente una de las cosas creadas, porque entonces ¿cómo creó el resto? Todo el mundo completo nos entera de un testimonio de Dios. ¿Me doy a entender? El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación entera está todo el tiempo diciéndonos, hay un poder que nos sostiene, hay alguien que nos ordenó que seamos así, hay alguien que propuso este plan y nos sustenta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Vamos al verso 20, ahorita regresamos al 18, téngalo pendiente. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? ¿Qué cosas no podemos ver nosotros de Dios? Su eterno poder y su divinidad. Eso que no vemos de Dios es claramente visible a través de las cosas que Dios creó. Dígame si no es cierto que ese que sustenta toda la vida en el planeta Tierra y que sustenta la extensión del universo, dígame si no es poderoso. Dígame si no lo es. Su eterno poder no se puede ver, no lo podemos meter en una cajita y decir, mire, este es el poder de Dios. Es más, eso aplica para nosotros. ¿Cuál es el poder que usted tiene? No lo podemos ver, no se materializa, no lo podemos tocar y medir y decir, tiene tantos grados de poder o tantas cantidades, tanto peso de poder. No puede, no se puede. ¿Cómo vemos el poder de algo? Conforme lo que hizo ese algo, conforme creó ese algo. ¿Cómo sé yo qué poder tiene una persona? Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer. ¿Cómo entendemos el poder de Dios nosotros? ¿Cómo llega nuestro entendimiento? A través de todo lo que ha sido creado. De aquí que ningún hombre puede nunca excusarse delante de Dios de decirle, Señor, yo es que nunca supe que tú existías. Ni aquí, ni en otros tiempos, ni en otros
lugares y en otras regiones del mundo, porque aún las tribus allá más escondidas en lo profundo de las selvas, también tienen lo mismo que nosotros tenemos: sol, agua, lluvia, tierra, plantas y todo lo demás que le da testimonio, le dice: hay un Dios en los cielos, hay alguien que creó todo esto. Hoy la filosofía, queriendo siempre rechazar a Dios, habla de que en cuanto a la creación de todas las cosas hay un diseño divino, para ponerlo en algún término. Hay un plan, hay algo, hay una fuerza inicial que hizo todo, pero que lo planeó tan bien y tan perfectamente bien que solamente puede decirse que hay un diseño inteligente, un diseño divino. Porque no quieren decir que es Dios, pero todo les revela que ahí existe Dios. Su eterno poder, su deidad, están claramente visibles a través de las cosas que hay en el mundo. Muy bien. Verso 20. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora sí, vamos a un problema muy serio. No tiene excusa ningún ser humano en la tierra de todas las edades que podamos mencionar, que diga: yo definitivamente nunca supe, nunca entendí que Dios existía, que Dios estaba. No lo hay. No hay excusa. Porque el tan solo tener uno existencia, ya hay preguntas que comienzan a surgir. Ya hay ideas que comienzan a aflorar. Hay alguien fuera de mí que me hizo. Hay alguien fuera de mí que tuvo poder. Y no solo me hizo y me sustenta mi vida, porque yo no puedo producir vida, ni la puedo mantener, sino que además sostiene y sustenta todo lo que está alrededor mío, todo lo que me rodea. Así que no hay una sola persona, dice Pablo, que tenga alguna excusa válida para decir: yo no entendí que Dios existía, ni siquiera tampoco puede decir: yo no entendí que Dios era todopoderoso, porque hay testimonio abundante por todo lado con las cosas creadas. Así que, hermanos, usted y yo no tenemos excusa el día de hoy si salimos de acá y decimos: yo no sabía que Dios era todopoderoso, yo no sabía que Él tenía el control de todo. No hay excusa. Pero ¿qué hizo el ser humano con ese entendimiento? Porque lo entendió. ¿Qué hizo el ser humano? Dice: pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificó o le agradeció. Vamos a ver, ¿cuál debe ser la respuesta lógica, real, consecuente, correspondiente con comprender que hay un Dios en los cielos que sustenta todo, que es todopoderoso, que es supremo? No queda más que darle gloria y agradecerle. Solo eso podemos hacer. No podemos hacer más ante Él. Y el todo del hombre es glorificar a Dios. Nunca ha cambiado el propósito del ser humano, sigue siendo el mismo. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Darle gloria a Él. No recibir gloria a nosotros. Darle gloria a Él. No creernos sabios en nuestro entendimiento. Darle gloria a Dios. Por eso es que las cosas de Dios no tenemos que entenderlas para glorificarlo. Solo saberlas es suficiente para glorificarlo. Y darle gracias. Pero el ser humano hizo algo muy interesante. Habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias. No lo hizo. Sino que hizo algo diferente. Se envaneció en sus razonamientos. ¿Qué hizo el ser humano? Se hizo vano. Otra forma de entender la palabra vano, porque ahí está en el texto y se toca más adelante, es necio. Comprendió la verdad, la entendió, pero se volvió necio. Se envaneció en sus razonamientos.
Mire, una capacidad tan especial que Dios puso en el ser humano y que no tiene ninguno otro de los elementos de la creación de Dios. Razonamiento. Eso es una capacidad de Dios y la depositó en el ser humano, solamente en el ser humano. No hay nada en esta creación que tenga razonamiento, raciocinio. Porque la idea de Dios es que el ser humano entendiera. Por todo lo que está a su alrededor entendiera quién es Él y le glorificara y le diera gracias. Pero el ser humano se volvió necio en su entendimiento, en su razonamiento. Propuso voluntariamente no obedecer a esa verdad, ignorarla por completo. Y el hombre escogió ignorar, hacerse ignorante, hacerse desconocedor. Porque hay aquí algo interesante, todo ser humano tiene alguna pequeña noción en alguna parte de que Dios existe. Y eso no lo puede negar en ninguna religión en que esté, en ningún lugar del mundo. El ser humano por naturaleza busca adorar. Originalmente es adorar al Dios creador. Y por eso andamos buscando tantos caminos, cuando el Señor dice que solo hay uno. Pero bueno, andamos buscando tantos caminos como seres humanos. Lo que pasa es que empecemos a ser necios en nuestro razonamiento y empezamos a adherir cosas, a quitar cosas y a ocultar la verdad en medio de un montón de falsedades, mentiras, que nosotros fabricamos para ocultar una única realidad. ¿Y qué hacemos? Nos hacemos vanos, necios en nuestros propios razonamientos. Y es ahí, fíjese por cierto, la única forma en que la gente puede objetar a Dios. Solo por medio de razonamientos. Nunca con defensa de la verdad. Nunca. Póngase usted a pensar que cualquier razonamiento que viene en contra de lo que dice la palabra de Dios y la verdad, nunca puede ser verificado, nunca se cumple. Nunca. En ninguna religión. Cualquiera religión le pone una serie de principios que cuando usted los va a revisar, ninguno tiene una relación con la verdad. Ninguno tiene ninguna relación con la realidad que vivimos los seres humanos. Porque es un ocultamiento de la verdad. Pero ¿qué pasó además? Fíjese, el ser humano no solamente decidió ser un ignorante, ser vano, ser necio en sus razonamientos, sino que a su corazón trajo oscuridad. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Esto es una metáfora, porque el entendimiento no puede entenebrecerse, o sea, no puedo meter oscuridad aquí dentro de la cabeza, es un poco difícil. No voy a abrir y voy a meter oscuridad, porque además la oscuridad, ¿cómo la agarro para meterla ahí? Es una metáfora, es un entendimiento, es una comparación. ¿Qué ha hecho el ser humano? El ser humano ha traído sobre sí mismo oscuridad a su corazón. No ha sido Dios. De hecho, Dios lo que trae es luz. Dios es luz. Una de las tres es con que se compara a Dios en la Biblia. Dios es fuego consumidor. Dios es amor. Dios es luz. Y con tanta luz que tenemos alrededor, tanto testimonio, el ser humano ha traído con su necedad y sus razonamientos, ha traído oscuridad, tinieblas a su corazón, a su mente. ¿Y no es cierto que eso es lo que nosotros vemos alrededor? Vemos a los seres humanos viviendo ¿en qué? En tinieblas, en oscuridad. Ya vimos entonces qué fácil estuvo. Dios se reveló en todas las cosas, el hombre decidió no hacerle caso, no seguir la verdad, ignorar la revelación de Dios, envanecerse y oscurecerse en sus propios razonamientos. Y entonces, ¿qué debería de hacer Dios con esa respuesta del ser humano? ¿Qué debería de hacer? Verso 18, regresemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos haciendo eso, ocultando la verdad, deteniendo la verdad, que no se sepa de Dios. Expliquemos los fenómenos de la luz, el sol, las estrellas y las plantas y todo, expliquémoslos de cualquier otra manera que no sea que Dios es poderoso y Él lo hizo, y Él lo sostiene, y Él lo sustenta. Una teoría científica por ahí dice que la vida proviene del sol. Qué interesante. El sol le da vida a las cosas. Entonces agarre usted un animalito muerto y póngalo al sol. ¿Verdad? Al ratico vas a ver si tiene vida o no. Agarre un tronco de esos ya seco, sin vida, y póngalo al sol. Ahí se enterará usted si va a tener vida o no va a tener vida. El único que puede generar la vida y esta en perfección es Dios. Nada más. Y como solo Él es el dueño de la vida, por cierto, valga decir, solo Él es dueño de la muerte también. Solo Él da y quita vida. No nos toca ni a usted ni a mí. Por ende, un cristiano bíblico, evangélico, jamás podrá estar bajo ningún concepto en favor del aborto. Imposible. En favor de la eutanasia. Imposible. Porque el dueño de la vida, el dador de la vida en cualquiera de sus formas, es Dios. Y el único que puede llegar a detener una vida es Él. No nos toca a nosotros. Así que los razonamientos envanecidos que nos vengan a presentar, hay que enfrentarlos con la realidad y la verdad. Pero bueno, regresemos. Como Dios ve el comportamiento del ser humano, la respuesta del ser humano hace revelar algo muy importante y de lo cual todos deberíamos de tener bastante temor. Él revela su ira, su enojo, esa pasión, ese sentimiento que consume dentro, que nosotros llamamos ira, enojo, está presente en Dios, contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Les voy a decir, ¿se acuerdan de una palabrita que anda por ahí en la Biblia que se dice iniquidad? O que nosotros entendemos como maldad. La iniquidad es el sentimiento de repulsión de las leyes de Dios. Eso es iniquidad. ¿Y sabe qué es impiedad? Impiedad es el mismo sentimiento, pero no contra las leyes de Dios, sino contra Dios. Eso es impiedad. El ser rebelde, el ser contumaz, el no atender a Dios en su persona, el afrentarlo, el ir en contra de Él, eso es lo que nosotros llamamos impiedad. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra todo aquel que delante de Dios no hace conforme su voluntad, no le respeta, no le tiene temor, no le glorifica y no le da gracias. Dios revela su enojo y su ira contra eso. Pero no solamente contra la impiedad del ser humano, sino dice que se revela contra la impiedad y contra la injusticia. Y voy a aclarar acá. La injusticia es exactamente el mismo pensamiento y sensación y forma de actuar de la impiedad, pero no contra Dios, sino contra los seres humanos. Eso es injusticia delante de Dios. Porque le oculto la verdad a los demás y no se las digo. Porque aquellos que quieren hablar de la verdad, yo me voy en contra de ellos. Los adverso. Y la ira de Dios se revela contra las dos actitudes. Ser contrario a Dios o ser contrario a los demás seres humanos con respecto a esa misma revelación. Y la ira de Dios se revela contra eso. ¿Por qué? Porque con injusticia detienen la verdad. El verso 18 dice, porque con esa injusticia el ser humano lo que está pretendiendo al hablar con los otros seres humanos es detener la verdad.
es ocultar la verdad, es poner sus propios pensamientos envanecidos en vez de mantener la verdad. Y la ira de Dios se revela contra todo ser humano que está en esa calidad. Y leamos el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, Dios mismo se los manifestó. Nadie se lo dijo. A los seres humanos nadie lo descubrió. Dios reveló que Él tiene ira. Ahora yo le pregunto, ¿no es cierto que suena un Dios de ira, de enojo? Suena contrario a un Dios de amor, ¿verdad? Pareciera como contradictorio. Pareciera como que no es el mismo Dios, como que me están hablando de otro diferente. Pero déjeme decirle que ira y amor de Dios van juntos. Son las dos caras de la misma moneda. Muy bien, veámoslo así. Fácil, sencillo. Si Dios ve que se está cometiendo la injusticia contra un ser humano, Él siendo bueno y siendo amoroso, ¿cómo debe de pagar a esa injusticia? O se lo digo de otra manera. Si Dios premia la justicia, ¿qué tiene que hacer con la injusticia? Si Dios premia la piedad, ¿qué tiene que hacer contra la impiedad? ¿Se da cuenta? Por amor a los justos, tiene que revelar su ira a los injustos. Porque si revela amor hacia los dos, hay una contradicción en Dios. ¿Me estoy dando a entender? No yo, el texto. La ira de Dios está revelada y está ahí viéndola. Con solo que salgamos a la calle vemos cómo la ira de Dios está reposando, puesta exactamente sobre todo impío y todo injusto. Y por el contrario, vemos cómo la revelación de la justicia de Dios está sobre todo aquel que ha sido salvo. ¿Quién es salvo? Aquel que creyó. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál de las dos revelaciones queremos que sea una realidad en nosotros? Y no solo queremos, vuelva a ver su vida, vuelva a ver a su alrededor y diga, ¿qué tiene usted sobre sí de parte de Dios? ¿La ira de Dios? ¿O tiene la salvación de Dios? La justicia de Dios. Solo esas dos opciones hay. El plan de Dios puede revelar a través de un entendimiento humano claro todas las cosas para que el ser humano le respondiera. Mas como éste no lo hizo, sino que se envaneció y se negó, Dios reveló otra verdad, la verdad de su ira, sin previamente haber revelado la verdad de su justicia. Ese es Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para terminar con una oración? Cuando el hombre no reconoce a Dios, cuando el hombre no alaba a Dios, pierde su capacidad de razonamiento. Ya no razona. Cuando el hombre no reconoce a Dios y no le adora y no le agradece, su corazón es entenebrecido. Cuando el hombre no lo hace, el hombre pierde incluso la realidad de su pecado y ahora está camino al gran día de la ira de Dios. Oremos, Señor. Sabemos que tu palabra es veraz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es tan hiriente para nosotros, Señor, saber que tú revelas tu ira, tu enojo contra toda impiedad y toda injusticia. Porque realmente ese es el pago correcto para nuestro rechazo de tu revelación. Pero, oh Dios, ¿cómo te agradecemos? ¿Cómo te glorificamos por haber revelado tu justicia en Cristo? ¿Cómo te honramos por ello, Señor? Porque por fe nosotros tenemos tu justicia y esa fe nos da vida, Señor. Gracias por haber escrito para nosotros y ayúdanos a mantenernos firmes y fuertes, porque en los próximos días nos vas a estar hablando tan duramente de nuestra realidad
que de verdad vamos a comprender cómo en algún tiempo estuvimos con entendimiento entenebrecido, pero ahora ha sido revelada tu luz para nosotros. Te pido que si en esta mañana, Señor, hay alguien en este lugar que todavía no ha sido traído a la revelación de tu justicia, en fe y por fe y para fe, tú tengas misericordia y le atraigas y actúes en salvación. A los demás que estamos, Señor, y habiendo recibido tu revelación, ayúdanos para tener tal amor por tu palabra, por ti y por los demás, que podamos dejar de ocultar la verdad y la llevemos justamente a los demás. Ayúdanos para no avergonzarnos de este poder, de esta potencia que desciende de ti para permanecer en salvación a aquel que crea en ti, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza y las gracias eternamente y para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.